Jesucristo compartió muchas parábolas con sus seguidores. En el video de hoy, compartiré todas ellas contigo. Estas parábolas son poderosas y pueden cambiar la forma en que ves la vida. En el relato del buen samaritano, durante una conversación con Jesús, algunos líderes religiosos le cuestionaron sobre quién califica como nuestro prójimo en relación con el mandato de amar al prójimo. Para explicarlo, Jesús compartió esta historia. Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó cuando unos ladrones lo atacaron, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron tendido allí, casi muerto. Un sacerdote, que pasaba por ese mismo camino, al ver al hombre, cruzó al lado opuesto y siguió su camino. Del mismo modo, un levita también llegó a ese lugar y, al ver al hombre herido, decidió pasar al otro lado. Entonces, vino un samaritano. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. Se les consideraba inferiores. Pero cuando el samaritano vio al hombre herido, sintió piti por él. Se acercó al hombre, vendó sus heridas y le echó aceite y vino. Después de eso, colocó al hombre en su propio burro, lo llevó a una posada y lo atendió. Más tarde, Jesús preguntó: ¿cuál de estos tres crees que fue el vecino del hombre que fue atacado por los ladrones? El experto en la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Jesús hizo una pausa por un momento, lo miró a los ojos y dijo: ve y haz lo mismo. En la parábola del hijo pródigo, había un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame mi parte de la herencia. El padre compartió sus pertenencias con sus 2 hijos. Poco después, el hijo menor tomó todo lo que tenía y viajó a un lugar lejano, donde desperdició todo su dinero en una vida desenfrenada. Finalmente, se quedó sin fondos y terminó trabajando en los campos, cuidando cerdos. Tenía tanta hambre que pensó en comer la comida destinada para los cerdos. Pero luego se dio cuenta de algo importante y ideó un plan para regresar a casa. Así que se levantó y comenzó su camino de regreso a su padre. Se sentía muy avergonzado, pero cuando su padre lo vio, se llenó de bondad. El padre corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Tuvieron una alegre fiesta juntos y todos se sentían felices. Mientras tanto, el hermano mayor estaba trabajando en el campo. Cuando se acercó a la casa, oyó música y baile. Curioso, llamó a uno de los sirvientes para averiguar qué estaba sucediendo. El sirviente le dijo que su hermano había regresado y que su padre había matado el mejor ternero para celebrar su llegada. Esto hizo que el hermano mayor se enojara mucho y se negó a entrar. Su padre salió a hablar con él, pero él respondió: Mira, todos estos años he trabajado duro para ti y nunca te he desobedecido. Sin embargo, nunca me diste ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando este hijo tuyo, que malgastó tu dinero con malas decisiones, regresa, mataste el mejor ternero para él. Dijo el padre: Hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo te pertenece a ti. Pero debemos celebrar y estar alegres porque tu hermano estaba muerto y ahora está vivo de nuevo. Estaba perdido y ha sido encontrado. Esta historia nos enseña sobre el increíble amor y la bondad de nuestro Padre Celestial, quien está feliz cuando los perdidos son encontrados y los recibe de regreso con amor. En la historia de la oveja perdida, había un pastor que tenía 100 ovejas. Un día, se dio cuenta de que una oveja se había perdido. Dejó las 99 ovejas en los campos abiertos y fue a buscar a la que se había perdido hasta que la encontró. Cuando la encontró, la levantó felizmente sobre sus hombros y la llevó a casa. Entonces reunió a sus amigos y vecinos y dijo: Celebren conmigo. He encontrado a mi oveja perdida. Les digo que de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por una persona que se aparta del pecado que por 99 personas buenas que no necesitan cambiar. La historia de la semilla de mostaza enseña que el reino de los cielos
Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. A pesar de ser la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, se convierte en la planta más grande del jardín, permitiendo que los pájaros vengan y descansen en sus ramas. Esta historia destaca cómo el reino de Dios comienza pequeño, pero eventualmente crece enormemente. La historia de la levadura nos dice que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla en aproximadamente 60 libras de harina hasta que se dispersa por toda la masa. La historia del tesoro escondido nos enseña que el reino de los cielos es como un tesoro oculto en un campo. Cuando un hombre lo descubre, lo vuelve a esconder y, en su felicidad, vende todo lo que posee para comprar el campo. La historia de la valiosa perla es bastante similar. Nos cuenta sobre un comerciante que busca perlas finas. Al encontrar una de gran valor, se va, vende todo lo que tiene y compra esa perla. Ambas historias nos muestran que una vez que te das cuenta de cuán precioso es el reino de los cielos, debes estar dispuesto a renunciar a todo para conseguirlo. La historia de la red nos enseña que el reino de los cielos es similar a una red arrojada al lago, capturando varios tipos de peces. Una vez que la red estaba llena, los pescadores la llevaron a la orilla. Allí, se sentaron y clasificaron los buenos peces en cestas, desechando los malos. Esto es lo que sucederá al final de los tiempos. Los ángeles vendrán a distinguir a los malvados de los justos y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. El relato de las 10 vírgenes involucra a 10 jóvenes que tomaron sus lámparas para recibir al novio. Entre ellas, 5 eran sabias, mientras que 5 eran insensatas. Los necios llevaron sus lámparas, pero se olvidaron de llevar aceite con ellos. Por otro lado, los sabios llevaron aceite en frascos junto con sus lámparas. El novio tardó en llegar, y todas se cansaron y se quedaron dormidas. A medianoche, se oyó un grito. ¡Aquí viene el novio! ¡Salgan a su encuentro! Todas las vírgenes se despertaron y recortaron sus lámparas. Los necios dijeron a los sabios: «Denos un poco de su aceite. Nuestras lámparas se están apagando». Los sabios respondieron: «No, puede que no haya suficiente tanto para nosotros como para ustedes. En su lugar, vayan a los que venden aceite y compren un poco para ustedes mismos». Pero mientras estaban en camino a comprar el aceite, llegó el novio. Las vírgenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, los otros también llegaron. «Señor, Señor», dijeron, «abre la puerta para nosotros». Pero él respondió: «En verdad les digo que no los conozco». La historia de las 10 vírgenes nos enseña la importancia de estar listos para lo inesperado, especialmente cuando se trata de estar espiritualmente preparados para el regreso de Jesucristo. Las parábolas sobre la nueva tela y el vino nuevo también transmiten lecciones similares. Estas son 2 historias diferentes pero similares contadas por Jesús. En estos relatos, Él utiliza 2 ejemplos para mostrar cómo está cumpliendo el Antiguo Testamento. La primera historia trata sobre poner un nuevo trozo de tela en una prenda vieja. Jesús explica que nadie cosería un pedazo de tela nueva y sin encoger a una prenda antigua, porque el nuevo parche se encogerá y se separará de la tela vieja, empeorando aún más el desgarro. La segunda historia es sobre poner vino nuevo en odres viejos. Jesús enseña que nadie vertería vino nuevo en odres viejos, porque los odres viejos estallarían debido a la fermentación del vino nuevo. En cambio, el vino nuevo debe ser puesto en odres nuevos que puedan estirarse y adaptarse al proceso de fermentación. En la parábola de la lámpara, Jesús dice que nadie enciende una lámpara y luego la esconde en una jarra de barro o la coloca debajo de una cama. En su lugar, lo colocaron en un soporte para que cualquiera que entre pueda ver la luz, porque nada oculto permanecerá en secreto, y nada encubierto seguirá siendo desconocido u oculto a la vista. La lección aquí es vivir con honestidad e integridad.
ya que nada puede permanecer oculto para siempre. En la historia de los constructores, sabios y necios que se encuentra en el Evangelio, según Mateo, capítulo 7, versículos 24 a 27, se dice que todos los que escuchan mis palabras y las siguen son como una persona sabia que construyó su casa sobre una roca sólida. Cuando vino la lluvia, subieron las inundaciones y soplaron los vientos, golpeando esa casa. No cayó porque estaba construida sobre la roca. Por otro lado, aquellos que escuchan mis palabras y no las siguen son como personas necias que construyeron su casa sobre arena. Cuando cayó la lluvia, vinieron las inundaciones y soplaron los vientos y golpearon esa casa. Esta cayó. La moraleja de la historia es que las personas deben construir sus vidas sobre una base sólida. Dios es esa base. Érase una vez. Un gran desplome ocurrió en una historia contada por Jesús. Compartió un relato sobre un granjero que salió a sembrar semillas. Mientras esparcía las semillas, algunas cayeron en el camino y fueron pisoteadas, mientras que los pájaros venían y las comían. Otras semillas cayeron en terreno rocoso, donde crecieron rápidamente pero murieron porque no había agua. Algunas semillas cayeron entre espinas, que crecieron y ahogaron las plantas. Sin embargo, algunas semillas cayeron en buena tierra, donde prosperaron y produjeron una cosecha, 30, 60 o incluso 100 veces lo que se sembró. Jesús explicó que las semillas representan el mensaje del reino de Dios, y los diferentes tipos de suelo muestran cómo las personas responden a ese mensaje. La semilla en el camino representa a las personas que oyen la palabra de Dios, pero no la comprenden, por lo que el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. La semilla en terreno pedregoso simboliza a aquellos que aceptan la palabra con alegría, pero no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo, pero se apartan cuando surgen desafíos. La semilla entre espinos indica a aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida cotidiana y la astucia del dinero la ahogan, haciéndola improductiva. La semilla en buena tierra representa a aquellos que oyen y comprenden la palabra, lo que conduce a una vida fructífera llena de fe y buenas obras. En la historia de las malas hierbas, Jesús comparte una parábola sobre un hombre que sembró buenas semillas en su campo. Mientras todos dormían, su enemigo vino y esparció malas hierbas entre el trigo, y luego se fue. Cuando el trigo comenzó a crecer y desarrollarse, las malas hierbas también aparecieron. Los sirvientes del hombre le preguntaron si debían sacar las malas hierbas, pero él les dijo que dejaran que ambas crecieran juntas hasta el momento de la cosecha. Cuando llegara la cosecha, los trabajadores separarían las malas hierbas y las quemarían, mientras recogían el trigo en el granero. Jesús explica que el campo representa al mundo. Las buenas semillas simbolizan a las personas del reino, y las malas hierbas representan a las personas que hacen el mal. El enemigo que siembra las malas hierbas es el diablo, y la cosecha representa el fin de la era. Esta historia nos enseña sobre la existencia del bien y del mal en el mundo hasta el juicio final. Resalta la paciencia y sabiduría de Dios, dándole a las personas tiempo para cambiar sus caminos y volverse hacia Él antes de la separación definitiva entre los justos y los malvados. En la parábola sobre el propietario de la casa, él debe estar preparado y listo para actuar, manteniendo sus lámparas encendidas como los siervos que esperan a que su maestro regrese de una fiesta de bodas. Cuando llegue y llame, deben poder abrirle la puerta de inmediato. Bienaventurados son aquellos siervos a quienes el maestro encuentra listos, incluso si llega a medianoche o al amanecer. Esto se refiere a la parábola del siervo sin compasión. Jesús cuenta una historia sobre un rey que quería saldar cuentas con sus sirvientes. Un sirviente le debía una suma de dinero muy grande, mucho más de lo que podría pagar jamás. El rey ordenó que este sirviente y su familia fueran vendidos para saldar la deuda. El sirviente se arrodilló y pidió más tiempo, prometiendo pagar todo.
El rey se compadeció de él, le perdonó la deuda y lo dejó ir. Pero este mismo sirviente salió y encontró a otro sirviente que le debía una cantidad mucho menor. Lo agarró y comenzó a sacudirlo, exigiendo que pagara de inmediato. El segundo sirviente también pidió más tiempo, pero el primer sirviente no lo escuchó y lo hizo meter en prisión hasta que pudiera devolver lo que debía. Otros sirvientes vieron lo que sucedió y le informaron al rey al respecto. El rey llamó al primer sirviente y lo criticó por no mostrar misericordia. Restituyó la deuda del sirviente y lo entregó para que fuera castigado hasta que pudiera devolver todo. Jesús termina la historia diciendo que así es como mi Padre Celestial tratará a cada uno de ustedes, a menos que perdonen a su hermano o hermana de corazón. En la historia de los trabajadores en la viña, Jesús cuenta un relato sobre un terrateniente que contrata a trabajadores para su viña en diferentes momentos a lo largo del día. Temprano en la mañana, el terrateniente contrata a algunos trabajadores y acuerda pagarles un denario por su trabajo ese día. A medida que avanza el día, contrata a más trabajadores en diferentes momentos, asegurándoles que les pagará justamente al final del día. Cuando llega el momento de pagar a los trabajadores, el propietario comienza con aquellos que fueron contratados más tarde y les da un denario. Cuando los que fueron contratados primero ven esto, piensan que recibirán más, pero también reciben un denario. Se quejan al propietario, creyendo que es injusto que aquellos que trabajaron menos horas reciban lo mismo. El propietario les responde que les pagó lo que habían acordado y cuestiona su envidia, señalando que fue generoso con todos. Jesús termina la historia diciendo que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Este relato nos enseña sobre la generosidad y la gracia de Dios, mostrando que en el reino de Dios, todos los que vienen a Él en fe recibirán el mismo regalo de la vida eterna, sin importar cuándo lleguen. En la historia de los dos hijos, Jesús comparte una parábola sobre un hombre que tenía dos hijos. Fue al primer hijo y le dijo: «Hijo, por favor ve a trabajar en la viña hoy». El hijo respondió: «No iré». Sin embargo, más tarde cambió de opinión y fue a trabajar. Luego, el padre se acercó al segundo hijo con la misma solicitud. Este hijo respondió: «Sí, Señor», pero no fue a trabajar. Jesús luego preguntó a sus oyentes cuál de los dos hijos hizo lo que su padre quería. Ellos respondieron que fue el primer hijo. Jesús les dijo: «En verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entran en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a guiarlos por el camino de la bondad, pero ustedes no creyeron en él. Sin embargo, los recaudadores de impuestos y las prostitutas creyeron en él. Incluso después de que vieron esto, no cambiaron su comportamiento y no creyeron». Esta historia nos enseña sobre el valor de seguir verdaderamente los deseos de Dios. Muestra que las personas que primero dicen que no a Dios, pero luego cambian de opinión y le obedecen, son más agradables a Dios que aquellos que simplemente dicen las cosas correctas, pero no actúan en consecuencia. En la historia del hombre rico y Lázaro, Jesús habla de un hombre adinerado que vestía ropas caras y disfrutaba de una vida de comodidad cada día. En su puerta estaba un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y quería comer las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. Al final, tanto el hombre rico como Lázaro fallecieron. Lázaro fue llevado por ángeles para estar con Abraham en el cielo. El hombre rico fue enterrado, pero se encontró en un gran sufrimiento. Miró hacia arriba y vio a Abraham a lo lejos con Lázaro a su lado. El hombre rico clamó a Abraham por misericordia y alivio de su dolor. Abraham respondió que había un gran abismo entre ellos que no podía ser cruzado. El hombre rico entonces suplicó que Lázaro fuera enviado a la casa de su padre para avisar a sus 5 hermanos, para que no terminara en ese lugar de sufrimiento. Abraham respondió que tenían a Moisés y a los profetas para escuchar, y si
No les escuchaban. No creerían aunque alguien regresara de entre los muertos. En la historia de los arrendatarios, Jesús comparte una parábola sobre un propietario que creó un viñedo, puso una valla alrededor, hizo un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después de preparar todo, lo alquiló a unos campesinos y se fue a otra tierra. Cuando llegó el momento de cosechar las uvas, envió a algunos siervos a los campesinos para recoger el fruto. Sin embargo, los campesinos agarraron a los siervos, le dieron una paliza a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. El propietario envió aún más siervos, pero los campesinos los trataron de la misma manera. Finalmente, decidió enviar a su hijo, pensando que lo honrarían. En cambio, los campesinos 6 al hijo lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. Después, Jesús cuestionó a la gente sobre lo que el propietario haría con esos campesinos. Cuando llega, responden que traerá a esas malas personas a un final miserable y arrendará el viñedo a otros agricultores que le darán su parte de la cosecha en la época de recolección. Esta historia ilustra la conexión de Dios con Israel. El propietario del viñedo representa a Dios. El viñedo representa a Israel. Los agricultores simbolizan a los líderes religiosos de Israel. Los siervos son los profetas y el Hijo es el mismo Jesús. Resalta cómo los líderes religiosos rechazaron y, finalmente, asesinaron a los profetas de Dios y a su Hijo, Jesús. En la parábola de la fiesta de bodas, Jesús comparte una historia sobre un rey que preparó una fiesta de bodas para su hijo. Envió a sus siervos a aquellos que habían sido invitados a la fiesta, instándolos a venir. Pero ellos decidieron no asistir. Luego envió más siervos y les dijo: «Díganles a los que fueron invitados que he preparado mi cena. Mis bueyes y ganados engordados han sido sacrificados, y todo está listo». Pero lo ignoraron y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a sus siervos, los maltrataron e incluso los mataron. El rey se enojó mucho. Envió a su ejército a destruir a esos asesinos y a incendiar su ciudad. Luego les dijo a sus siervos: «La cena de la boda está lista, pero los que invité no merecen venir. Así que vayan a las esquinas de las calles e inviten a cualquiera que encuentren a la cena». Los siervos salieron entonces a las calles y reunieron a todas las personas que pudieron encontrar, tanto malas como buenas, y el salón de bodas se llenó de invitados. Cuando el rey entró a ver a los invitados, vio a un hombre que no estaba, vestido con ropas de boda. El rey le preguntó: «¿Cómo entraste aquí sin ropas de boda, amigo?». El hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey ordenó a sus sirvientes que ataran las manos y los pies del hombre y lo echaran afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. El hombre sin ropas de boda representa a alguien que intenta entrar en el reino de Dios sin verdadera represión y fe, enfrentándose al juicio como resultado. En la parábola de la higuera, tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y aparecen las hojas, sabes que el verano está cerca. De la misma manera, cuando veas que todas estas cosas suceden, sabes que está cerca, a las puertas. Te aseguro que esta generación no pasará hasta que todos estos eventos ocurran. Jesús comparte el ejemplo de la higuera para explicar las señales de los últimos tiempos y su regreso. En la parábola de los talentos, Jesús habla de un hombre que se fue de viaje y le dio su riqueza a sus siervos. A un siervo le dio 5 talentos, que representan dinero. A otro le dio 2 talentos, y al último le dio 1 talento, cada uno basado en sus habilidades. El siervo con 5 talentos trabajó arduamente y ganó 5 más. El siervo con 2 talentos también trabajó y ganó 2 más. Sin embargo, el siervo con 1 talento lo enterró en la tierra para mantenerlo a salvo. Cuando el maestro regresó, revisó lo que cada siervo había hecho.
El siervo que recibió 5 talentos y los convirtió en 10 fue elogiado y se le dieron más responsabilidades. De la misma manera, el siervo que recibió 2 talentos y los convirtió en 4 también fue elogiado y recibió recompensas. Sin embargo, el siervo que escondió su único talento y no hizo nada con él fue reprendido. El maestro le quitó ese talento y se lo dio al siervo con 10 talentos. Al siervo que no utilizó su talento se le arrojó a la oscuridad afuera. Esta historia nos enseña que Dios le da a cada uno diferentes habilidades, dones y oportunidades según sus capacidades. Se nos anima a utilizar estos dones de manera sabia y fiel para ayudar a hacer crecer el reino de Dios y honrarlo. En la parábola de las ovejas y los cabritos, Jesús describe un momento en el que todas las naciones se reúnen ante Él. Él divide a las personas así como un pastor divide a las ovejas de los cabritos. Las ovejas simbolizan a las personas buenas, mientras que los cabritos simbolizan a las malas. A las ovejas a su derecha, Jesús les dice: «Venid, vosotros que sois benditos de mi Padre. Toma vuestro lugar en el reino que ha estado preparado para vosotros desde el principio del mundo. Tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui extranjero, y me acogisteis. Necesitaba ropa, y me vestisteis. Estuve enfermo, y cuidaste de mí. Estuve en la cárcel, y vinisteis a verme». Las personas buenas están confundidas y preguntan cuándo hicieron estas acciones bondadosas. Jesús responde: «En verdad os digo, todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos y hermanas más pequeños, me lo hicisteis a mí». A los cabritos a su izquierda, Jesús les dijo: «Apartaos de mí, vosotros que estáis bajo una maldición, e id al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles». En la parábola del prestamista, había un prestamista que tenía 2 personas que le debían dinero. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Cuando ambos no pudieron pagar, él les perdonó a los 2. Jesús preguntó: «¿Quién de ellos le amará más?». Simón, un fariseo que estaba teniendo a Jesús en su casa, respondió: «Supongo que el que tenía la mayor deuda perdonada». Jesús respondió: «Has respondido correctamente». Luego miró a una mujer y le dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella lavó mis pies con sus lágrimas y los secó con su cabello. No me besaste, pero esta mujer ha estado besando mis pies desde que llegué. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha usado perfume en mis pies. Así que te digo, sus muchos pecados le han sido perdonados». Los otros invitados comenzaron a preguntarse: ¿quién es esta persona que incluso perdona pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer que su fe la ha salvado y que debe ir en paz. Esta historia contrasta cómo se sienten Simón y la mujer pecadora acerca de Jesús. Simón es autojusto y crítico, careciendo de la amabilidad básica hacia Jesús. En cambio, la mujer, plenamente consciente de sus pecados, muestra un profundo amor y gratitud hacia Jesús, reconociéndolo como la fuente de perdón y salvación. En la historia del rico insensato, Jesús comparte una lección sobre un hombre rico que tuvo una cosecha abundante. Él pensó para sí mismo: ¿qué debería hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Luego hizo un plan, diciendo: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes. Allí almacenaré mi grano extra. Me diré a mí mismo: tienes suficiente grano reservado para muchos años. Relájate, come, bebe y disfruta de la vida. Pero Dios le habló, diciendo: hombre insensato, esta misma noche se te quitará la vida. Entonces, ¿quién tendrá lo que has guardado para ti mismo? La historia del rico insensato sirve como una advertencia contra la avaricia y el enfoque excesivo en las cosas materiales. Este cuento trata sobre un hombre que plantó una higuera en su viñedo.
Durante 3 años, vino a comprobar si había fruta, pero no encontró ninguna. Frustrado, le dijo al jardinero: «He buscado fruta en esta higuera durante 3 años y no he encontrado ninguna. Córtala». «¿Por qué debería ocupar espacio?». El encargado del viñedo respondió: «Señor, déjalo 1 año más. Cavaré alrededor y añadiré fertilizante. Si produce fruto el próximo año, genial. Si no, entonces córtalo». Esta parábola muestra cuán paciente es Dios y también su juicio. La higuera representa a Israel y el dueño representa a Dios. A pesar de que Dios esperaba frutos, Israel no dio el fruto espiritual que él esperaba. En otra parábola, Jesús habla sobre un maestro y su siervo. Explica que después de que el siervo ha terminado de trabajar en el campo o cuidar de las ovejas, no debería esperar que se le pida sentarse a comer con el maestro. En cambio, el siervo debe preparar la comida del maestro y servirle primero. Por hacer estas tareas, el siervo no recibe una apreciación especial, ya que es simplemente parte de su trabajo. De la misma manera, Jesús nos enseña a pensar en nosotros mismos como trabajadores indignos, que solo hemos hecho lo que se nos ha pedido cuando seguimos los mandamientos de Dios. En una historia sobre un amigo que pide pan, Jesús comparte un relato sobre un hombre que va a la casa de su amigo a medianoche para solicitar 3 panes, porque otro amigo ha llegado y no tiene nada que ofrecer. Al principio, el amigo no quiere ayudar porque la puerta está cerrada y sus hijos están dormidos. Sin embargo, debido a la insistencia del hombre, el amigo finalmente se levanta y le da tanto pan como necesita. Esta historia, que se encuentra en el libro de Lucas, resalta el valor de perseverar en la oración. Comparte una lección sobre cómo elegir asientos en un banquete de bodas. Jesús observó cómo los invitados elegían los mejores lugares en la mesa y les ofreció esta sugerencia: cuando seas invitado a un banquete de bodas, no tomes el mejor asiento, porque podría haber alguien más importante que tú. Si eso sucede, el anfitrión vendrá y te dirá: cede tu lugar a esta persona, y te sentirás avergonzado al tener que sentarte en un lugar inferior. En cambio, cuando seas invitado, toma el asiento más bajo. Así, cuando llegue tu anfitrión, podría decir: amigo, muévete a un lugar mejor. De esta manera, serás honrado delante de todos los demás invitados. Recuerda, todos los que se exaltan serán humillados, y todos los que se humillan serán exaltados. En esta historia, Jesús nos enseña sobre la necesidad de pensar cuidadosamente antes de asumir grandes compromisos. Nos pide que imaginemos a alguien que quiere construir una torre. ¿No debería esa persona tomarse el tiempo para averiguar si tiene suficiente dinero para terminar el trabajo? Si comienza a construir y no puede completarlo, todos se reirán de él, diciendo: mira a esta persona que empezó a construir pero no pudo terminar. También da otro ejemplo de un rey que se prepara para ir a la guerra contra otro rey. ¿No debería ese rey evaluar si su equipo de 10,000 soldados puede enfrentarse al ejército enemigo de 20,000? En la historia de la moneda perdida, Jesús comparte la historia de una mujer que posee 10 monedas de plata, pero pierde una. Ella enciende una lámpara, barre su casa y busca con mucho cuidado hasta que la encuentra. Una vez que localiza la moneda perdida, reúne a sus amigos y vecinos y les dice con alegría: celebren conmigo, he encontrado mi moneda perdida. Jesús explica que esto es similar a la alegría que sienten los ángeles de Dios cuando un pecador decide cambiar su camino. En otra historia sobre un administrador astuto, Jesús habla de un hombre rico que tenía un administrador acusado de malgastar sus recursos. El hombre rico llamó al administrador para discutir la situación e informó que iba a perder su trabajo. Preocupado por su futuro, el gerente ideó un plan. Llamó a cada uno de los deudores de su amo y les redujo sus deudas. Esperaba que al hacer esto, pudiera ganarse su amistad para que lo ayudaran cuando perdiera su trabajo.
Cuando el hombre rico se enteró de lo que había hecho el gerente, lo alabó por su astucia. Jesús observó que la gente de este mundo a menudo es más sabia en el manejo de sus propios asuntos que la gente de la luz. Aconsejó que deberíamos usar nuestro dinero mundano para hacer amigos, de modo que cuando se termine, se nos dé la bienvenida en hogares eternos. En otra historia, Jesús habló de una viuda persistente que seguía yendo a un juez, pidiendo justicia contra su enemigo. Al principio, el juez se negó a ayudarla. Debido a que la viuda sigue viniendo y pidiendo ayuda, el juez finalmente decide darle justicia para que no lo moleste más. La lección aquí es que si un juez injusto puede ser influenciado por alguien que sigue pidiendo, entonces ¿cuánto más escuchará un Dios justo y amoroso las oraciones constantes de sus elegidos? En otra historia, Jesús habla de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era un fariseo, un líder religioso respetado que seguía la ley muy de cerca. El otro era un recaudador de impuestos, un trabajo que la mayoría de la gente despreciaba y que consideraba traidor hacia la comunidad judía. El fariseo, sintiéndose muy justo, despreciaba a los demás, incluido al recaudador de impuestos. Él destacó su ayuno y su dádiva como prueba de su devoción, mientras que el recaudador de impuestos, sintiéndose indigno, se quedó a lo lejos y mostró un gran pesar por sus errores, pidiendo la misericordia de Dios. Jesús enseñó que el recaudador de impuestos, en lugar del fariseo, regresó a casa en armonía con Dios. Terminó con el mensaje de que aquellos que se enaltecen serán humillados, y aquellos que se humillan serán enaltecidos. Dejemos que oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo que podemos compartir juntos, aprendiendo más sobre ti a través de estas parábolas. Venimos no como extraños, sino como tus amados hijos, agradecidos por tu guía, fortaleza y paz. Eres santo, poderoso y lleno de compasión, y levantamos tu nombre con asombro y gratitud. Hoy, entregamos nuestros corazones y planes a ti, confiando en que tus caminos son siempre buenos y están llenos de propósito. Colocamos nuestra fe en ti para que proporciones lo que necesitamos en este momento. Ayúdanos a dejar de lado nuestras preocupaciones por el mañana y a descansar en tu fidelidad inquebrantable. Elegimos perdonar a aquellos que nos han herido. Llénanos de gracia para soltar cualquier amargura y abrazar tu paz. En este momento, pide a Dios lo que desees y ten una fe inquebrantable en que te será concedido. Comparte tus peticiones en los comentarios a continuación con total confianza en su poder divino. Señor, camina con nosotros a través de nuestras luchas, mostrándonos el camino hacia adelante. Sé nuestro protector, nuestra guía y en quien confiamos. Enséñanos a orar con sinceridad, oraciones que broten del corazón, no solo palabras que decimos por costumbre. Ayúdanos a encontrar el propósito en nuestras luchas, sabiendo que saldremos más fuertes. Confiamos en que nos escuchas y que tus respuestas llegarán en el momento perfecto. Otórganos sabiduría mientras navegamos por las decisiones de la vida y ayúdanos a honrarte en todo lo que hacemos. Acércanos al propósito que has diseñado de manera única para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, sabiduría y misericordia. Esperamos con esperanza, sabiendo que siempre estás trabajando para nuestro bien tras bambalinas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Comparte este video con cualquiera que pueda beneficiarse de su poder. Suscríbete y asegúrate de hacer clic en el botón de la campana y seleccionar todo para mantenerte informado sobre las nuevas actualizaciones. Gracias por ver este video y que Dios te guíe en tu camino.